Muy buenas noches, ¿cómo están? En este día en donde la luna bella y glamorosa se empieza a ver en el espectro nocturno de nuestra ciudad San Salvador. En todo el territorio nacional, el crepúsculo nocturno lunar se hace presente. Hoy tenemos precisamente y contaremos con la presencia del luchador social y activista Mario Rogel, a quien tendré el gusto que ya se conectó. Estoy agregándolo. Estamos dando una música de fondo de los 80. Marito no es de esa generación, pero creo que tiene un buen gusto musical y creo yo que estará gustando esta música. Ahora que muchos de ustedes han venido del tráfico, tenemos mucho de qué hablar. Yo quisiera primero hacer un anuncio. El día de mañana a las 5 de la tarde estaremos nosotros presentando el libro del testimonio de Tomás Roberto, comandante Feliciano. Hola Mario, veo que ya te has conectado. Es un tremendo gusto que nos acompañes esta noche. ¿Qué nos puedes contar? Hola, Mario. buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, un poco ansioso por esta conversación que vamos a tener el día de hoy, que son diversidad de temas de los que vamos a estar hablando el día de hoy. Tengo problemas con la luz y estoy en eso de arreglarlo. Dame un momentito. Precisamente mientras Mario hace la composición técnica, quisiera recordar precisamente que un día como hoy, 16 de noviembre, cumplía años Héctor Acevedo, el comandante Octavio, a quien diversos luchadores y generaciones fueron formadas por su ejemplo. El comandante Héctor Acevedo, Octavio Martínez, precisamente está cumpliendo años. También efectivamente quiero comentarles de que tristemente nos hemos dado cuenta, como he sabido ya por los medios de comunicación, que fue encontrada Jimena Rodríguez, una muchacha, una joven futbolista de las reservas del partido, del equipo Alianza. Le mando a sus familiares precisamente mi sentir y la invocación de justicia y pronta restauración para encontrar y dirimir los responsables. Ella fue encontrada en la fosa de Nuevo Cuscatlán. Parece ser de que Mario todavía está acomodándose la parte de la luz, se ve la parte clara, y precisamente hoy es importante porque vamos a hablar sobre el tema de los jóvenes. Mario, yo creo de que así te ves perfectamente. Yo creo que no es necesario que le des tanto reparo y arreglo. Ahora bien, vamos a hablar precisamente del tema de los jóvenes. Mario, tú eres un estudiante de la Universidad de El Salvador. Al mismo tiempo has estudiado sociología, tienes estudios avanzados en ella, presto a graduarte de la Universidad de El Salvador, también economía, y de igual forma eres conocido en las redes sociales, en la parte del TikTok, en la parte del TikTok. Entonces tú como joven tendrás, digamos, mucho que opinar de lo que le está aconteciendo a los jóvenes. Ahora cuéntanos, ¿cómo ve Mario Rogel la situación y el contexto de los jóvenes en El Salvador? Buenas noches, es un gusto estar acá. Bueno, la verdad que es un panorama bastante complejo. Como experiencia, digamos, cercana, tengo algunos conocidos que son profesionales que por la situación que se vive en el país, de la incertidumbre política, del difícil acceso a un empleo digno, pues se
se dieron a la tarea de emigrar del país. A esto se le conoce como fuga de cerebros, la formación de profesionales o de personas en determinados países, y estos deciden migrar a otros países, a decir, más desarrollados, para obtener mejores oportunidades laborales. Lo lamento por el país porque son personas muy preparadas las que se están yendo, y ante la imposibilidad de pues encontrar un trabajo bien remunerado y con garantías, pues decidieron irse. Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo de que en la coyuntura actual, con la cuestión, con el tema de los desaparecidos propiamente, tal vez dar algunas cifras de desaparecidos para entrar ya un poco en contexto del tema que ahora nos mueve. Justamente tengo enfrente de mí el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente publicó su informe que recoge lo acontecido en El Salvador en el 2019, en el 2020 y parte del 2021. En el 2020 no lo publicó por cuestiones de la pandemia. Leer algunas cositas puntuales. Por ejemplo, acá en la página número 32, literal D, denuncias de desapariciones en El Salvador en el contexto de la violencia actual, lo llamó la CIDH. Dice, durante su visita la CIDH recibió información alarmante sobre la falta de respuesta de las autoridades del Estado del alto número de denuncias de desapariciones en los últimos años. Según información proporcionada por la Fiscalía, en el 2018 se registraron 3.289 desapariciones. Entre enero y diciembre de 2019 se reportaron 3.030 denuncias de personas desaparecidas, lo que representaría un promedio de 10 personas desaparecidas por día. De acuerdo con información publicada hasta el 5 de octubre de 2020, la Fiscalía General de la República registraba un total de 1.630 denuncias para el 2020. Y para el 2021 las denuncias son alrededor de 2.500, 2.300. Cabe decir de que el Estado salvadoreño en este caso no tiene un portal, en este caso que sería la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y Seguridad o la Policía, las que deberían de tener un portal para accesar libremente a esta información. Esta información se sabe porque la CIDH tiene convenios con la Fiscalía y pues la Fiscalía tiene que entregar la información referida a este tema a la CIDH, y diversas organizaciones sociales, organizaciones feministas, organizaciones de derechos humanos retoman las publicaciones de la CIDH para hacer sus reportes al interior del país. Es decir, nos estamos enfrentando ante dos situaciones ahí. La del tema de desaparecidos y la ineficiencia del Estado para dar con el paradero de estas personas, y la falta de protocolos para buscar a las personas desaparecidas, y ante el tema de inaccesibilidad a la información pública. Todo esto del tema de los desaparecidos en el 2019, en el 2020 y en el 2021, a mi parecer, toma relevancia porque la narrativa del gobierno es que en el país se ha implementado todo esto del plan control territorial, que hasta ahora no lo conocemos, pero que básicamente se dice de que... En este mismo contexto, Mario, como tú acabas de exponer cifras,
primero, el primer mensaje que podemos soslayar en torno a tus cifras es que primero, no existe certidumbre por parte de la ciudadanía al conocer realmente las cifras de desaparecidos jóvenes. De igual forma, también el aumento que va generando va creando una gran incertidumbre. ¿Y eso cómo afecta el desarrollo de la juventud en El Salvador en cuanto a la perspectiva de mejora? ¿Cuál es tu opinión desde ese lado? Perdón, se te cortó la transmisión. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Te preguntaba de que a la luz de la incertidumbre, de que no se conoce por un lado las cifras correctas de desaparecidos y por otro lado no existe, digamos, la accesibilidad de la ciudadanía a conocer ante el aumento de desaparecidos, ¿cómo impacta esto en la juventud salvadoreña? ¿Cómo tú sientes de que la juventud está reaccionando ante este problema social? Bueno, yo creo de que se está reaccionando con mucho temor, pero más que temor, incluso creo de que en algunos jóvenes se está volviendo paranoia de salir a la calle, de abordar una unidad de transporte, de ir caminando en la calle y pues desaparecer. El detalle de muchas de estas desapariciones es que según varias organizaciones de derechos humanos tienen diferentes móviles. No necesariamente todas estas desapariciones están relacionadas a pandillas, ¿verdad? Acá en el informe que da la CIDH, por ejemplo, se habla de que las desapariciones en El Salvador están motivadas por crimen organizado, por pandillas, por fuerzas de seguridad y al mismo tiempo recientemente se publicó, se hizo un Facebook, se hizo una entrevista la responsable de Cristosal, si no mal recuerdo, con la CIDH, y decía que incluso hay familiares cercanos de las víctimas que tienen que ver con las desapariciones de estas personas, es decir, es multicausal este fenómeno de las desapariciones. Lo lamentable es que el Estado, pues, de todas estas son, digamos, aproximaciones que hace la CIDH y algunas organizaciones de derechos humanos. Son aproximaciones que dan ante el tema de los desaparecidos y al cual el Estado, pues, todavía no ha dado ninguna respuesta para corroborar todas estas hipótesis que se están dando. Yo creo que de parte de la juventud, Fíjate al de ser la mayoría de personas que se están desapareciendo, porque la mayoría de desaparecidos tienen menos de 30 años. Según la ley de juventud del país, la juventud la definen hasta los 29 años, según la ley de juventud. Y en ese sentido hay incertidumbre entre la juventud de ir por ahí, pues, desaparecer, ¿verdad? Pero como te decía, yo creo que lo relevante acá, junto con el tema de los desaparecidos, es la narrativa que ha creado el gobierno en torno a que hay toda una estrategia de seguridad y esa estrategia de seguridad está dando resultados para reducir homicidios y para reducir desaparecidos, pero en la realidad, pues eso no es cierto, ¿verdad? Fíjate que en ese mismo sentido, Mario, es triste que en el caso, por ejemplo, de las futbolistas, de esta joven promesa del deporte, Jimena Rodríguez, los familiares se dieron cuenta a través de las redes sociales. O sea, eso nos dice también de que no existe un protocolo para atención a las víctimas. ¿Cómo es posible que exista un alto grado de insensibilidad
por parte del gobierno al no tener como ese sentir de advertir o tocar el tema directamente con los familiares. O sea, en este mismo sentido, querido público, precisamente se me desconectó. en este sentido, querido público, debemos de tener como reparo en eso. Por un lado, como tú lo señalas, existe una gran incertidumbre. Pero aprovechando en eso, fíjate que nos mandan saludos desde Lolo Cutumay. Saludos con Palogan desde Portland, Oregon. Por acá estoy viendo y escuchando tu programa. Va, fíjate bien, importante, Mario. También Marcela Castro, Iván Rosales. Déjeme ver qué otras personas se han conectado. José Cifredo Zelanda Verde. Mario Hércules, también le mandamos saludos. Alicia Serrano, Abel y otras compañeras más que voy a ir mencionando, Marcela Castro también, que también ella es una líder estudiantil que está conectándose con otros compañeros. En este mismo sentido, ¿cómo opinas tú el grado de insensibilidad o manejo de tacto en el caso de Jimena Rodríguez, en que los parientes, en vez de conocer por conducto oficial, digamos, el nefasto hecho de haber encontrado los restos de Jimena en una fosa del Nuevo Cucatlán, donde también ha existido un hermetismo, no se le comunicó directamente a los parientes, sino que los parientes se dieron cuenta a través de redes sociales. ¿Cómo se siente el joven precisamente al ver este tipo de hechos? Lo primero que habría que decir es que eso corrobora lo que dentro de sectores de derechos humanos se maneja de círculos académicos, de que para el gobierno es más importante la publicidad que otra cosa. Y ante el hecho de que el ministro de Seguridad anunció de que se había encontrado a la jugadora de la Alianza, Jimena, desaparecida en Twitter, y de esa forma se dieron cuenta sus familiares, lo que demuestra eso es, lo primero, el gran manejo mediático que ellos le quieren dar al tema, ¿verdad? Lo segundo es la insensibilidad de los funcionarios de gobierno. Lo tercero es que no están preparados, ¿verdad? No están preparados para afrontar las situaciones de seguridad que se viven en el país. Eso es creo que el mensaje que ellos dan a entender con esa forma tan inhumana, con esa forma tan, no sé qué otra expresión más fuerte poder utilizar ante eso. Y yo, por lo menos en mi caso, si hubiera sido el ministro, hubiera manejado el tema con mucha más sensibilidad, dar un acompañamiento más cercano a la familia, con psicólogos, con trabajadores sociales, con personas que son expertas en tocar con la psicología. Precisamente ese es el tema, Mario. No existe un protocolo de atención a víctimas en este país. O sea, una persona es asesinada, los parientes quedan en su libre dolor, sin una atención y seguimiento. Las personas están desaparecidas y no hay un protocolo de asistencia, no hay un marco interinstitucional. Entonces, el joven va quedándose relegado como un actor pasivo, como una víctima del Estado frente a ello. ¿Tú consideras de que ese es el mejor ambiente que debe tener la juventud para desarrollarse en este país, Mario? No, para nada, en absoluto. Es de recordar también de que hubo una propuesta, creo que del grupo parlamentario del FMLN, para crear una ley de personas desaparecidas. No recuerdo exactamente el título que tiene, y lastimosamente no tuvo eco dentro de la Asamblea Legislativa. Se le dio prioridad
a otros asuntos. No, claro que no, ese no es el ambiente que necesitan los jóvenes o que necesita cualquier salvadoreño en el país. Necesitamos una sociedad que garantice condiciones mínimas para poder desarrollarnos plenamente como seres humanos y en una sociedad en paz, ¿verdad? Y hasta este momento, lastimosamente, no lo hemos tenido. Y en ese sentido, muchas personas recurren a la migración por causas de la violencia. Hace poco estaba leyendo un informe de la ONU de por qué migran los centroamericanos a Estados Unidos. En El Salvador se da el fenómeno de que las personas migran en su mayoría por temas de violencia, a diferencia, por ejemplo, de Guatemala, de que las personas migran por temas relacionados a sus condiciones materiales de vida. Eso ya nos da, digamos, un indicador para decir de que no es cierto que en El Salvador se respira un ambiente de seguridad, como lo hace ver el gobierno Mario, que actual. Para ir haciendo un hilo conductor a los hechos. Por un lado, el gobierno de El Salvador promueve modelos de jóvenes, modelos a seguir. Por ejemplo, vemos, y voy a mencionar algunos nombres, una Nicole Figueroa, promueve también a X personaje que su plataforma es insultar a la gente y promueve como esos espectros de jóvenes. Ese es el paradigma que promueve el gobierno. ¿Por qué crees que el gobierno, y encima de eso, instrumentaliza la imagen de personas que son populares en redes sociales para promover la figura del Bitcoin? O sea, vimos a que estas figuras inclusive fueron llevadas como representantes de la juventud y la sociedad salvadoreña en Nueva York. O sea, ¿tú consideras entonces que existe, cómo consideras que debe de verse este contraste? Por un lado, las personas desaparecidas. Por otro lado, el gobierno promoviendo que la juventud sea una juventud dócil, consumista en redes sociales, superflua. ¿Cómo tú lo vislumbras en ese sentido? Claro, ahí se puede ver incluso la poca inversión que este gobierno está realizando con el tema de la educación superior universitaria, el recorte que le hizo a la Universidad de El Salvador de alrededor de 15 millones, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro lado, la agenda del gobierno, claro está, no es construir pensamiento crítico, no es hacer una reforma educativa, no es mejorar las condiciones de los docentes en los centros superiores, en los centros medios, por el contrario. Y esto se debe precisamente a toda la narrativa que el gobierno ha creado en estimular otro tipo de pensamiento más enfocado a lo publicitario, más enfocado a lo live, más enfocado a otros asuntos. Yo creo que es importante ponerle atención justamente a lo que decías, a la promoción que se hace de personajes de la farándula, donde lo que busca es pan y circo, ¿verdad? Ante la inoperancia para resolver los problemas estructurales que tenemos en el país, bueno, a la gente hay que darle otras cosas para que esté entretenida, para que no cuestione, para crear una narrativa de que en el país estamos bien, que estamos atrayendo inversionistas, aunque en lo concreto esos inversionistas que se supone trae no generan más empleo, no generan infraestructura para El Salvador, etcétera. Fíjate que en ese sentido, tú como estudiante de la Universidad de El Salvador,
en campaña, Nayib Bukele llegó a la universidad, sentó una gran plataforma, una gran parafernalia de comunicación y exacerbó los ánimos. ¿Cuál es el sentir universitario de la Universidad de Salvador? Porque precisamente, ¿cómo está reaccionando? Porque uno esperaría que la Universidad de Salvador fuera un asidero del pensamiento crítico y lo hemos visto altamente pasivo, pese a que debería de estar protestando porque existió un alto recorte presupuestario. ¿Por qué la juventud de la Universidad de El Salvador no se está moviendo, no se está viendo, salvo unas buenas expresiones de organizaciones juveniles universitarias? Yo creo de que la propaganda del gobierno en ese sentido está teniendo mucho éxito y está teniendo mucho eco, digamos, en sectores de la juventud, que pues lastimosamente el sistema educativo no ha construido pensamiento crítico y han creído, digamos, esa narrativa que se ve en los medios masivos y en las redes sociales del gobierno. Eso habría que decir. Lo segundo, que creo que también es muy relevante en ese sentido, es el papel que las autoridades universitarias están teniendo en la poca exigencia del presupuesto, por ejemplo. Hemos visto autoridades muy pasivas que a pesar del recorte universitario, pues no han hecho mayor eco. Y el gobierno ha tenido, digamos, ha sabido manejar esa situación porque lo que ha planteado dentro del presupuesto 2022 es aumento a las remuneraciones que perciben las autoridades de la Universidad de El Salvador. Podríamos estar entonces ante el silencio de las autoridades de la Universidad de El Salvador para buscar la reelección y tener el respaldo del gobierno actual para la reelección y al mismo tiempo seguir manteniendo su cargo y su jugoso salario. Podemos enfrentarnos a ese panorama. Pero digamos. la gran pregunta, Mario, la universidad... yo tengo siempre presente a la juventud de la Universidad de El Salvador, no solamente exacerbada en las marchas del 30 de julio, sino en su disputa interna de exigirlas a las autoridades. Pero hoy la vemos tremendamente pasiva, tremendamente aislada, dispersa y atomizada. ¿Qué es lo que está pasando con los estudiantes organizados de la Universidad de El Salvador, Mario Rogelio? Concretamente. Dispersión del movimiento estudiantil, poca claridad política en cuanto a creer de que lo único necesario al ser estudiante universitario es ir a las clases, hacer los parciales, realizar, pasar con éxito el ciclo y terminó la responsabilidad estudiantil. Y eso lleva justamente al acomodamiento de no poder analizar la realidad social y comprender de que la vida universitaria no solamente es el hecho de pasar con buenas notas cada una de las materias, sino tener una visión crítica de cuál es el acontecer de la universidad. Yo creo que esos dos factores son los que están, digamos, hoy por hoy predominando dentro de la universidad, y en ese sentido la pasividad de los estudiantes. ¿Qué se puede hacer precisamente para que ese gigante, repito, qué se puede hacer, Mario, para que ese gigante de la juventud salvadoreña, de la Universidad del Salvador, despierte? Mira, hay que recordar, por ejemplo, que los años gloriosos de la Universidad del Salvador fueron en los años 60 y los años 70.
y hay que comprender cuál era el contexto que se estaba dando en ese momento. La reforma educativa, por ejemplo, que implementó el rector Fabio Castillo fue profunda. Una inversión tanto en infraestructura, pero también una inversión a nivel de los docentes, que se mandó a muchos docentes a estudiar al extranjero maestrías y doctorados para que luego replicaran todo ese conocimiento en la Universidad del Salvador, pero al mismo tiempo se implementó la accesibilidad y la universalidad de la universidad, valga la redundancia, de la Universidad del Salvador para todo aquel, para toda aquella persona que quisiera estudiar. En ese momento, si no mal recuerdo, Mario, se implementó... Perdón, en complemento a lo que tú estás diciendo, Lolo Kutumay, desde Oregon, nos dice, yo pienso que los líderes estudiantiles no están jugando el papel que les corresponde tener. Alexander Pacas Claro. nos manda saludos. ¿Qué piensas del planteamiento del poco protagonismo que tienen el liderazgo estudiantil en impulsar este proceso? No, es claro que justamente a eso voy. Debemos de recordar que esa reforma educativa fue profunda en varios aspectos y eso motivó a que muchos de los estudiantes, a que los sectores educativos tuvieran un papel más protagonista dentro de la realidad de El Salvador. Y en ese sentido, esa visión que se tuvo del país llevó a que muchos de estos estudiantes se sumaran a una transformación radical de la realidad salvadoreña. Yo creo que lo que estamos necesitando hoy en la Universidad del Salvador es inversión en las áreas científicas en todos los niveles, tanto de las investigaciones que se hagan de la realidad nacional, inversión en la docencia para tener mejores docentes, inversión en la parte metodológica de la enseñanza, aprendizaje para la transmisión del conocimiento, pero también para la recepción del mismo. Y dentro del movimiento estudiantil, una apertura en cuanto a que nuestro papel va más allá de las aulas. Nuestro papel va encaminado a la transformación de la realidad del país, pero eso se logra quitando ese pensamiento que hay en muchos estudiantes de que pensamos que la labor estudiantil solo es sacar buenas notas. Mira, Mario, fíjate de que hay un detalle. La Universidad de El Salvador en el exilio, porque fue tomada, no una, dos veces, y era asediada militarmente en el momento de la dictadura militar, con recortes presupuestarios, pero con un alto sentido político y de claridad y de rumbo ideológico, comprometido en la transformación de la sociedad, se lanzó precisamente en su momento. Te dejo esta como una primera idea. Segunda idea, tú estás señalando que requiere más dinero, más presupuesto, pero ¿cómo se puede plantear eso? Porque también no podemos decir de que lo que hicieron los jóvenes en los 70, en los 80, debe de hacerse lo mismo en este momento. Te paso esa pelota caliente, porque pareciera ser de que todo en una gran parte se limita en el hecho de que no tiene dinero la Universidad de El Salvador, porque la universidad nunca ha tenido los fondos suficientes y ha asumido un papel crítico, pero en este momento la Universidad de El Salvador no lo está teniendo más la UCA, la Universidad Centroamericana José Simón Caña, pero tampoco los estudiantes, sino que las autoridades universitarias de la UCA. En ese contexto, entonces, Mario, te vuelvo a hacer el planteamiento. ¿Qué requiere el joven universitario para asumir ese compromiso de tener esa vocación solidaria y crítica y comprometida en la sociedad salvadoreña? Perdón, se te cortó la pregunta.
Yo te vuelvo a hacer la pregunta. Fíjate bien, la Universidad de El Salvador nunca ha tenido fondos. La Universidad de El Salvador ha estado en el exilio. La Universidad de El Salvador ha sido masacrada en los 60, en los 70 y en los 80, pero aún así tuvo un gran salto de calidad en su momento. No estoy diciendo que la Universidad de El Salvador y los estudiantes en general repitan los métodos de los 60, de los 70 y los 80, porque cada momento histórico nos dice la forma y los métodos de lucha. Entonces, yo te hacía la crítica que no es cosa del presupuesto, sino yo te lanzo a ti la pregunta. Entonces, ¿por qué la Universidad de El Salvador es apática? Las autoridades están calladas y en la UCA está asumiendo un papel más crítico, pero tampoco es el estudiantado. Lo están haciendo los sacerdotes jesuitas, quienes están siendo netamente atacados. Pero en ninguna de las dos universidades los estudiantes se están volcando a la lucha social, sino que son arrastrados en el adormecimiento de las redes sociales y en el tema lúdico, en la banalidad de las redes sociales. ¿Cuáles son tus reacciones? Bueno, bien, magnífico. Creo que lo último es clave. Vaya, lo primero, lo que quizás lo voy a volver a repetir, de parte de las autoridades lo que hay básicamente es el cuidado de sus intereses, de su salario, de su comodidad y de plegarse pues a quien garantice el funcionamiento, aunque sea mínimo, de la Universidad de El Salvador y que les dé un respaldo para mantenerse en los puestos, para mantener los salarios. Digamos que es una lectura superficial, pero a grosso modo de parte de las autoridades. De parte del estudiantado, yo creo de que se necesita una comprensión de lo que es ciencia y de lo que es realidad. Y esto tendría que ir enlazado dentro de un marco político, pedagógico, para transformar la realidad. Pero en este momento hemos hecho una separación de la ciencia y de la realidad, como que fueran dos cuestiones totalmente contrarias. Y en ese sentido, los estudiantes universitarios decimos, bueno, me voy a dedicar a la ciencia, ¿verdad? Que son las cuestiones académicas, y me voy a olvidar de la realidad. Es algo que no me interesa, a pesar de que de que estamos inmersos en una realidad que nos está afectando. Yo creo que no ha habido esa comprensión. Y justamente, precisamente por eso te ponía el ejemplo de lo que sucedió en los 60, esa gran reforma educativa que se hizo, porque lo pedagógico es el marco que le da vida, lo político pedagógico es el marco que le da vida a esa comprensión de que la ciencia y la realidad van aparejadas. Y a eso le sumamos ese Mario, último elemento que tú diste. Perdón, Mario, pero ¿tú crees que este gobierno, que estas autoridades universitarias le va a interesar una pedagogía para la liberación, para que los jóvenes despierten? Si lo que se vende son youtuberos, son mujeres en Instagram enseñando el cuerpo, tiktokeros chabacanes, pero no se está vendiendo jóvenes precisamente comprometidos. Hay más, y perdón la palabra, estiércol en redes sociales que lo que puede haber en el Acelguate después de que la selección juega en el estadio Cucatlán. ¿Tú crees que de verdad le interesa a este gobierno esa pedagogía, esa reforma educativa? No le interesa, y ahí es donde juegan un papel importantísimo las personas. Quizás voy a ocupar un término un poco clasista, por decirlo así, pero ahí es donde juega un papel importante todas esas personas que se consideran vanguardia para hacer despertar a la masa. Ahí es un papel donde donde juegan un papel importante todas esas personas de pensamiento crítico para hacer que más personas, para hacer que los estudiantes se adhieran a ideas
que consideran transformadoras. Es decir, ahí entran personas como yo, como tú, como tus hijos, como nuestros amigos, que nos consideramos personas, que nos consideramos agentes de cambio, y ahí es donde tenemos un papel importante, ¿verdad? Sabiendo de que solo nosotros no vamos a transformar la realidad, sino que es el conglomerado. Eso es, digamos, ese punto. Pero tú mencionaste algo importante, y es que hoy tenemos el factor de las redes sociales. Mi generación, creo de que pensamos de que la transformación de la realidad se va a hacer a través de tweets, a través de estados y a través de estados de Facebook. Digamos que de alguna u otra manera, escribir tweets y escribir estados de Facebook o hacer videos en TikTok libera de alguna u otra manera toda o mucha de esa energía que tienen los jóvenes, ¿verdad? Y ante esa carencia en los años 80, en los años 70, la juventud se expresaba de otra forma, se expresaba en las calles, y nuestra generación, a diferencia de la pasada, tiene otras concepciones con respecto a la transformación de la realidad. Y ese es algo que juega, digamos, a favor de este gobierno autoritario, pero también en contra de los cambios que necesita el país. Mario, en ese mismo sentido, fíjate bien, y los que se han quedado, porque nos ha costado arrancar para encontrar la sintonía precisamente de mantenerlos en el interés. Bueno, tenemos ya un problema expuesto por Mario Rogel, sobre estudiante de la UES, sobre el tema de la falta de una pedagogía y el compromiso estudiantil en el marco de eso. Ya hablamos de que el gobierno promueve youtuberos, promueve tiktokeros, los instrumentaliza para la propaganda gubernamental. Ahora bien, Mario Rogel, el gobierno ha vendido mediante una tremenda y masiva publicidad que el Bitcoin es la solución al problema económico de El Salvador. Realmente, de tu perspectiva, ¿consideras que la juventud encontraría esa panacea o cómo viene perseguida? Y antes de que me respondas, pero quiero que desarrolle bien la respuesta, quiero comentarles a ustedes un caso. Pongámosle atención, pongámosle mucha atención porque es un caso real. Yo tengo un vecino que, fíjense bien, este vecino no sale de su casa, está haciendo cuarto año de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Y este personaje, yo le pregunto, no, es que mire, usted debe de ver que el Bitcoin es el futuro. Yo tengo 5 años de estar trabajando en el Bitcoin. Chivo, le dije, te felicito, joven. Yo no estoy en contra de las criptomonedas. Estoy en contra de la imposición y el negocio que el gobierno ha hecho en esto. Pero en ese sentido, te pregunto a ti, joven, le digo a mi vecino, tú ya puedes vivir del Bitcoin, de las criptomonedas, porque en este momento sos mantenido de tus papás. Si es algo y ya tienes 5 años de estar trabajando en el Bitcoin, ¿y cómo es que no vives solo? Entonces, en ese sentido, Mario, te ponía ese ejemplo para ver cómo está la gente, la juventud, o engañada o con una falsa expectativa. Voy a plantear esta pregunta, responde Mario, y luego le doy espacio a Freddy, a Américo y a otros compañeros que han comentado sobre este tema. Y les vamos a hacer la pregunta para que Mario responda. Mario. Mira, primero yo creo que habría que remitirnos a lo que han dicho las personas del gobierno sobre este tema del Bitcoin, porque creo de que ahí están las claves de la respuesta. Por un lado, varios diputados oficialistas han mencionado de que el Bitcoin lo que busca es
agilizar el flujo de dinero que viene de los Estados Unidos hacia El Salvador. Eso es lo primero. Y lo segundo es que busca el minado de criptomonedas y en ese sentido de inversionistas que vengan afuera del país. Está claro de que si bien es cierto, las remesas casi son el 25% del Producto Interno Bruto del país, es decir, representan una buena parte de los ingresos que tenemos como país. Y estas remesas conllevan a la familia de alguna u otra manera movilidad social, pero se enfrenta a un problema esto del Bitcoin, como lo es la conectividad o el acceso a Internet de muchas de estas familias. Debemos de recordar que según cifras que se manejan, solo alrededor del 52% de personas en el país tienen conectividad a Internet y la mayoría de estas lo son para uso de redes sociales. En ese sentido, con el tema de las remesas, por ejemplo, no creo que el Bitcoin tenga un gran impacto con el envío de las remesas al país, precisamente por la poca conectividad que muchas personas tienen en el país. De ese lado, el Bitcoin puede traer desarrollo a través de las remesas, lo dudo mucho. Y si a eso le sumamos que ya hay quejas, por ejemplo, de que muchos de los cajeros que están al interior del país no tienen dinero, ¿cómo esta gente que recibe su Bitcoin va a ir a hacer la transferencia de Bitcoin a dólar si los cajeros no tienen plata? Nos estamos enfrentando, digamos, a ese problema. Y lo segundo, siempre con este tema de las remesas, recordemos que muchas de las remesas, quienes las reciben acá, son personas adultas mayores que les cuesta utilizar aparatos sofisticados de tecnología como lo son en este caso celulares. Y por ende ellos prefieren, digamos, hacer uso de los medios tradicionales para la entrega de la remesa. Por el lado de las remesas, no creo que el Bitcoin estimule, por ejemplo, la economía. Ahora, por el lado de los inversores, más yo creo de que se debe a una cuestión meramente publicitaria de parte del gobierno. Y bueno, realmente yo personalmente creo que todavía es algo bastante nuevo para predecir a mediano, a largo o a corto plazo qué va a suceder con estos inversionistas, con el tema del Bitcoin y qué repercusión va a tener, digamos, en la generación de riqueza para el país. Yo personalmente sí no me arriesgaría a hablar en ese sentido de si puede generar riqueza para el país el tema del Bitcoin. Mario, quiero leerte algunas para que tú reacciones. Américo López, Freddy, dice: no concuerdo con Mario, la universidad dejó de ser del pueblo, pero acuérdate que dentro del alma mater hay un montón de jóvenes burgueses que lo único que quieren son logros personales. Dice eso. J. de Sal Salazar: da la impresión que el movimiento estudiantil para la transformación social se debe de construir afuera de las instituciones de enseñanza formal. ¿Reacciones, Mario, a estas calificativos? La transformación social, sí, aquí lo estoy leyendo, da la impresión que el movimiento estudiantil para la transformación social se debe construir afuera de las instituciones de enseñanza formal. Yo creo de que en cada espacio se deben de construir diferentes movimientos. Al interior de la Universidad de El Salvador deben haber movimientos propios de los estudiantes y afuera, por supuesto que también deben existir movimientos de jóvenes, de ambientalistas, la mayoría de movimientos posibles que emanen del pueblo y que garanticen mejores condiciones de vida
para todos los habitantes del país. Bueno, esto es, digamos, la respuesta que dio Mario. Y para ir casi concluyendo, porque ya casi se va cumpliendo la hora, 8:50, tenemos 10 minutos, abro el espacio para las intervenciones de los que nos están viendo, si quieren hacer opiniones. Bueno, Mario, en ese sentido, bueno, ya hemos hablado sobre el tema y la incertidumbre de los desaparecidos, hemos hablado del riesgo o la problemática interna que tiene la Universidad de El Salvador por parte de la opacidad de las autoridades. Por otro lado, también se ha señalado el movimiento estudiantil adormecido de todas las universidades. Se ha hablado de que el Bitcoin no es entonces una plataforma real que transporte a los jóvenes a un desarrollo integral, sino que tú hablabas sobre el efecto de la conectividad. En ese sentido, Mario, ¿qué tú puedes decirle entonces a la juventud organizada, no desde los movimientos sociales que se hay? Pero bueno, te iba a decir de los partidos, pero yo quisiera que tú empezaras a hablarle a los jóvenes de los diversos movimientos sociales. ¿Cuál es la visión que quisiera transmitirle a la luz de todo lo que hemos dicho, Mario Rogel, a los jóvenes de los movimientos sociales en torno a hacer un papel más protagónico de la lucha social en torno a la coyuntura actual de lo que se denomina el régimen de Nayib Bukele? Lo primero es una invitación a seguir estudiando. Los estudios son muy importantes. La Digestic, la encuesta de hogares y propósitos múltiples, dice que los jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad son los que en este país tienen la mayor cantidad de estudios. Eso a mí me parece muy positivo en términos de la formación académica. La invitación a que estudien lo más que puedan. Es difícil en este país, pero un título universitario, digamos, abre más posibilidades. Eso es lo primero. Lo segundo es tener, yo por lo menos me considero opositor al gobierno, la invitación a construir una agenda política de luchas reivindicativas, que hoy por hoy considero de que esa es una de las falencias que tiene el movimiento social, el no tener una agenda política clara de reivindicaciones o reivindicaciones que son dispersas en cuanto de cara, digamos, al gobierno de Bukele, hay reivindicaciones dispersas. Y lo tercero que considero que es importante, y esta también sería como una autocrítica a mí, es el tema del trabajo de base, que es muy importante y fue uno de los pilares fundamentales en la construcción de los movimientos sociales en la década pasada, en los 60, en los 70, trabajo de base y trabajo en diferentes sectores, desperdigados difícilmente. Perdón. Hablaste de la década pasada, pero estamos en el 2021. Hablar de la década pasada es hablar del movimiento estudiantil dentro del gobierno, de los gobiernos del FMLN. Primer elemento. Segundo elemento, Enrique Alexander Pacas López señala una pregunta: ¿será que la división de las organizaciones será una pregunta, ¿será que la división de las organizaciones de la UES no quieren manifestarse derivado de la división? Segundo, ¿o será que el gobierno todavía los tiene dormidos? Aquí habla Pacas, desde Ciudad Delgado, habla que uno es el elemento de la división interna de las organizaciones estudiantiles como un obstáculo para el desarrollo de la lucha. Y la otra es que todavía siguen adormecidas. Y te continúo. Rafael Cruz, que también yo le conozco, un tremendo luchador social,
hoy ya no podemos decir que es un joven, pero sí es un luchador social. El movimiento estudiantil debe desarrollarse por sí mismo. Su propia naturaleza rebelde dará el rumbo necesario, y el problema que hay actualmente es que no hemos desarrollado aún la cohesión presencial y virtual, y no manejamos aún las trincheras tecnológicas, y algunos no han sabido crear la armonía ideológica entre la lucha de calle junto con la lucha cibernética. ¿Reacciones, Mario? Sí, completamente de acuerdo. Y eso yo creo de que es justamente lo que te decía. Nuestra generación considera de que se van a hacer transformaciones sociales a través de tweets, a través de estados de Facebook y a través de TikTok, cosa que no es así. Las verdaderas transformaciones en este país se van a lograr en las calles, como históricamente se ha hecho, haciendo presión desde las calles. Ojo, fíjate bien lo que dice Rafael. Armonía entre la lucha de calle junto con la lucha cibernética. Claro, justamente es que eso es, las TIC deben de servirnos para estar mejor informados, para conocer del acontecer del país, de nuestra colonia, de nuestra comunidad, de nuestros grupos, para convocarnos, pero las calles deben servirnos para hacer las transformaciones que el país necesita. Lastimosamente, yo he escuchado a muchas personas decir de que debemos estar mejor organizados en las redes sociales para votar al gobierno, cosa que no comparto. Sí es cierto que debemos tener una muy buena organización en el espacio cibernético para informar, para convocarnos, para crear grupos sólidos, pero las verdaderas transformaciones que el país necesita solo se van a dar en las calles, como históricamente se ha hecho, haciendo presión en las calles, tomándonos Y las ojo, calles. tanto Pacas como Rafael, cito a Rafael, habla sobre el problema de visión. Pero ojo, fíjate bien lo que dice Lolo Kutumay, un compañero histórico, dice: Mario, fíjate, ponle coco, porque tú hablaste en la década pasada, y yo me quedé pensando, ¿de qué Perdón, en el década? Dije yo. siglo pasado. Mario, lo que necesita es que esta nueva generación estudiantil, ojo, lo que se necesita es que esta nueva generación estudiantil retome la experiencia y educación que nos dejó Ageus en aquellos tiempos de los 70 al 89. Mario, realmente, fíjate bien lo que dice Lolo Kutumay, que es el planteamiento de la memoria y de la historia. Realmente los jóvenes salvadoreños, luchadores, inclusive los luchadores sociales, tienen conciencia de la memoria histórica para aprender de las lecciones. Por ejemplo, voy a poner, y disculpa que me extienda, el problema de la división. O sea, una lección que plantea Lolo Kutumay de Ageus es la unidad, la integración, como una de tantas enseñanzas que dejó esas emblemáticas luchas. En ese sentido, ¿cómo reaccionas al argumento de Lolo Kutumay de retomar la experiencia y educación que nos dejó Ageus en aquellos tiempos de los 70 al 89? Sí, estoy completamente de acuerdo, pero justamente es lo que te decía. No hay que olvidar que muchos de estos jóvenes que se incorporaron a los movimientos de masa, a los movimientos armados, a la lucha de calle, etcétera, fueron jóvenes que fueron formados precisamente por esos docentes que se beneficiaron o que fueron parte de la reforma educativa que se implementó en los 60. Y yo creo que eso es clave, porque a lo que me quiero referir es que ese proceso de conciencia social como
como esa parte que tenemos los seres humanos para percibir la realidad y transformarla, no se va a lograr como la lluvia viene en mayo, ¿verdad? No es un proceso natural, sino que es un proceso que se llega ahí mediante, mediante trabajo político. Cuando digo trabajo político, estoy refiriendo justamente a eso que dije, a un conocimiento de lo que es ciencia y de lo que es realidad enmarcada, eh, enmarcada en lo político pedagógico, ¿verdad? Pero estoy totalmente de acuerdo en lo que él está diciendo. Pero yo creo que la pregunta clave es, ¿cómo vamos a hacer para que la generación actual retome la experiencia y educación que nos dejó Ageus en aquellos tiempos de los 70 al 89? Entonces yo creo que el aspecto clave es volver a unir la ciencia con la realidad y no pensar que son dos cosas separadas. Y ahí es donde tenemos un papel fundamental aquellos que nos creemos vanguardia. Mario, hemos hablado del movimiento social estudiantil. Ahora, ¿cuál es tu opinión que debiera ser el papel de la juventud del partido de izquierda FMLN? ¿Cuál es tu opinión? Porque hemos visto de que siempre de la década de los 90 para acá, del 2000 para acá, yo siempre he visto de que la juventud en la calle es más activa que la juventud del FMLN. Y a los que participamos nos mirábamos más en esa dinámica que en la lucha de la juventud del FMLN, al cual yo formé parte. ¿Qué le podrías tú decir entonces en ese sentido a la juventud del FMLN? Yo creo de que uno de los problemas que tuvimos o tenemos dentro de la juventud del FMLN es que nos enclaustramos al interior del partido y quisimos hacer trabajo partidario cuando está perfecto. Pero recordemos que nuestros mismos estatutos nos mandan a hacer trabajo partidario, pero también nos mandan a hacer trabajo social, ¿verdad? Trabajo en diferentes movimientos sociales. La incorporación a los movimientos sociales es parte de las responsabilidades que los militantes del FMLN tenemos. Y eso me parece que es clave para, por llamarlo de alguna forma, para el reclutamiento de jóvenes al partido, por ejemplo, de incorporar a los jóvenes más lúcidos, pero también para comprender qué está pensando el movimiento social de la realidad, qué está pensando el movimiento social del partido. Yo creo que uno de los errores que cometimos fue enclaustrarnos. Disculpame, pero me toca hacer el papel de entrevistador y a veces un papel jodido. ¿Y tú crees que a la juventud salvadoreña le interesa formar parte de la juventud del FMLN? O en el pensar, ¿tú consideras que, que todas las juventudes que tienen claridad política y son de izquierda, les interesa formar parte de la juventud del FMLN? Y en ese sentido, yo la pregunta te la hacía de los jóvenes de la juventud del FMLN frente a esa realidad. No, yo creo que hoy por hoy a la juventud no le interesa ser parte del FMLN, porque yo creo de que dentro de las dirigencias que ha tenido el FMLN ha habido un distanciamiento de los anhelos de la generación actual y no ha habido una lectura correcta de esos anhelos, ¿verdad? Y eso creo que ha sido un problema. Miremos, por ejemplo, el ejemplo que tenemos más cercano, creo que es el Frente Sandinista. La increíble conexión generacional que ha habido de los cuadros más antiguos con los cuadros nuevos, con la juventud.
Yo en lo personal, cuando fui en el 2010, 2009, yo quedé impresionado de la cantidad de jóvenes que forman parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esa conexión que ellos lograron hacer con la juventud es algo que el FMLN no ha podido hacer, no pudo hacer. ¿Por qué? La verdad de que yo creo de que se priorizaron otras cosas y no la juventud. Incluso siendo más críticos, Logan, al interior del partido, y esto es duro lo que voy a decir, pero yo creo que siendo más críticos, personalmente creo que mucha de la juventud de tu generación es una juventud muy bien formada, políticamente, académicamente también, pero yo creo de que una de las falencias que tuvo tu generación es que la formaron sobre la base de el beneficio de grupos y no en beneficio del partido en general. Y solo hay que ver el actuar de muchos de los jóvenes de tu generación, por ejemplo. Jóvenes muy bien formados, preparados políticamente, o sea, cuadros políticos en el sentido de la palabra, pero que fueron formados para defender grupos en detrimento de la unión del partido. Yo creo que ese fue uno de los problemas que ha tenido el partido. Miren qué buena crítica está haciendo Mario Rogel. Yo quisiera ver cómo reaccionara Rafael Cruz y Pacas, porque yo creo que entramos en ese costal. Dice de que nuestra generación fue muy bien formada, pero que lamentablemente fuimos formados o nos encasillamos a defender intereses de grupo y no a la construcción de la unidad del partido. Primer punto. Hoy viene el segundo punto. Te voy a dar mi opinión y te voy a leer esto. ¿Y tú crees que los actuales jóvenes dentro del FMLN o están pensando en un grupo o en rescatar el FMLN o en qué están pensando también? Porque pareciera ser de que es un problema que se repite. Viene aquí también, hoy sigo leyendo a Rafael Cruz. Te lo digo, Mario, para que no te quedes mucho tiempo pensando. Tenés que ir ya pensando la respuesta con agilidad mental. Rafael Cruz, la juventud del FMLN perdió su rumbo total. Su dirección se quedó haciendo turismo político. No tuvo las agallas para señalar los errores que estaba cometiendo la dirección y el gobierno. Lejos de ello, callaron a lo que hacíamos las observaciones y las críticas constructivas. Tildaron de reformismo y casi de último de buquelianos. Luego dice Enrique Pacas, el problema es que los jóvenes que ponen en la Secretaría de Juventud no son capaces de dirigir y tampoco han tenido una formación política ideológica. Fíjate bien, dos posiciones. ¿Qué tú piensas al respecto, Mario? Claro, lo que dice, por ejemplo, Pacas. Mira, yo me recuerdo que cuando a mí me dieron una responsabilidad al interior del partido, me dijeron, vaya, te vamos a hacer responsable de juventud y vos sabés cómo lidiar con los jóvenes. Yo estaba estudiando el primer año de sociología en ese momento y la verdad que no lo sabía. Tenía algunas experiencias, tenía algunos conocimientos, pero no es cierto que por ser joven uno va a saber cómo captar jóvenes, cómo crear un movimiento de juventud, etcétera. Eso es primer punto. Y como ejemplo de eso es como que te dijera a vos, bueno, Logan, yo veo que a vos te encanta mucho el derecho. Bueno, te voy a mandar a litigar. Y vos ni siquiera has pasado un proceso académico de formación para ser abogado. O sea, así es totalmente de incoherente, ¿verdad? Lo que le pasó, digamos, a mi generación. Donde no... Perdón, una aclaración. Yo creo que mejor un ejemplo, compadre, porque soy un abogado y vivo de la litis. O sea, no me baje la categoría de abogado, ponga otro ejemplo mejor. Continúa, Mario.
Bueno, eso es, digamos, por un lado, la poca preparación, pero la poca preparación en términos políticos, de quién es responsabilidad al interior del partido. Si una parte, digamos, es la autoformación que uno debe de tener, pero al interior del partido hay estructuras que se encargan o que deberían de encargarse de la formación de los cuadros políticos. A los cubanos no les gusta la expresión para el relevo generacional. Ellos prefieren otra expresión, creo yo, pero digamos, no hubo una preparación de cuadros políticos para un relevo generacional ordenado. ¿Por qué? Porque hubo personalismos, porque quizás pensaron que iban a ser gentes perennes, que son lumbreras que van a durar a los 300 años, y ahí me remitiría, por ejemplo, a lo que decía Fidel en los 90, cuando le preguntaron, bueno, ¿y después de usted qué va a pasar con la Revolución Cubana? Y él sabiamente dijo, me entristecería mucho al saber que esta revolución, porque eso significaría que todo lo que hemos hecho este tiempo para formar a los mejores cuadros del partido, a los cuadros de dirección del país, no ha servido para nada. Entonces, ¿qué va a pasar después que yo muera? Nada. ¿Y qué pasó cuando el comandante en jefe murió? Pues en términos, digamos, de cambios políticos, económicos, poco, porque había una generación formada que no dependía de los liderazgos de la revolución, que son importantes, ¿verdad? Pero que ya no fueron prescindibles en algún momento de la historia. Entonces creo que ese fue uno de los errores que se cometió al interior del partido. Y Rafael Cruz dice que perdió rumbo total. Claro, yo no creo que haya perdido un rumbo total, simplemente por esos mismos errores que se cometieron. eh, por lógica, no va a haber una buena lectura de la realidad, no van a haber jóvenes políticamente bien preparados, porque mira, hay que decir una cosa, Rafael Cruz, y es que, por ejemplo, esta dirección de jóvenes que están al frente del FMLN es una juventud académicamente bien preparada. Sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, o sea, académicamente realmente están bien preparados. Pero en términos políticos, ¿están bien preparados para asumir una responsabilidad de tal envergadura? Si la respuesta es no, habría que preguntarnos, bien, ¿quién tiene la responsabilidad de garantizar el relevo generacional y la formación de cuadros al interior del partido? ¿Quién estuvo por 17 años dirigiendo este partido? Y en ese sentido, 17 años son suficientes para formar eh, a una generación prácticamente, ¿verdad? De militantes al interior del partido. A dos generaciones. Bueno, miren qué rico el tema de la juventud general y contexto universitario, la juventud en el movimiento social, el tema de la juventud del partido. Yo creo que casi como síntesis, yo no leí un comentario adrede de Rafael Cruz porque yo creo que es una buena síntesis. Ojo, la lucha de calles es el principal, pero la trinchera tecnológica es necesaria. Muestra de ello fue que sin el Twitter, sin los hashtags, el 15 marchamos, entre otros, el éxito de esa marcha no hubiese sido igual. La trinchera tecnológica es necesario manejarla. Ahora bien, volviendo al tema partidario, efectivamente, Mario, lo que tú señalas es muy importante. Los procesos de formación no pueden saltarse, y también cuando yo escucho a algunos señores que están en los grupos del partido, en los grupos en contienda interna, y critican, es que la baby CP, es que los jóvenes acá, bueno, y ellos qué hicieron para tener
una reserva o una política de cuadros. Y lamentablemente muchos jóvenes también se prestan a ser instrumentalizados. Rafael Cruz señala algo, yo lo conozco mucho a Rafael. Rafael es una persona muy crítica y muchas veces los espacios críticos, las personas críticas son marginadas, pese a que su aporte es importante. Quiero leer un comentario que acaba de llegar. Ojo, Rafael, lo que voy a leer lo dice de corazón porque él lo vivió. Difiero. Si se intentó hacer un relevo generacional bajo la escuela fallida del intento de la escuela Che Guevara, aquí dijo que se intentó hacer un relevo generacional o una reserva de cuadros. El problema es que la formación fue tan buena que terminamos criticando las prácticas de grupúsculo. Logramos ver los intereses personales de un grupo y el uso que intentaron dar a los jóvenes y los que se dejaron llevar por ese rumbo. Son los mismos que formaron la juventud desde Margarit, bueno, mito nombre, hasta la fecha. Vamos a terminar hablando del internismo. Tu de generación FPLN, prácticamente. Sí. Bueno, digamos que este es un tema inconcluso porque a mí en algún momento yo quisiera tener a los representantes de los grupos del FMLN. Y primero porque ellos deberían de ver más allá del ombligo de cada grupo, porque realmente no somos ahorita una fuerza beligerante, sino una fuerza desunida. Yo creo que al menos en lo que aprendimos nosotros en la generación del partido, es en el tema de la unidad y el planteamiento crítico. Para ir terminando, quiero traer a colación a la compañera Marta Harnecker. La compañera Marta Harnecker, llegó en una actividad de veteranos de guerra y jóvenes y de la solidaridad. Y ella, y ojo, quiero plantearlo, porque aquí se habló de memoria histórica. Si hay alguien al que la lucha de los pueblos de América Latina le debe, es al comandante Barbarroja Piñeiro. Sin él, muchas cosas no se hubieran dado. Y Marta Harnecker fue la compañera de vida del compañero Piñeiro. Y hubo una crítica que nos hizo Marta Harnecker, porque si alguien conocía la interioridad del partido FMLN en su momento, era ella. Y ella decía que muchas de las culpas y de los errores que se vive actualmente es que nosotros como base no tuvimos la capacidad de interpelar nuestros argumentos con la dirección del partido, sino que también los acostumbrados a decirle lo que ellos querían decir. Y fíjense bien, en el universo pequeño del partido, porque la realidad del país no es la realidad del partido. La realidad es mucho más amplia, mucho más grande. Y ahora se está viendo qué tanto nosotros estamos incidiendo en la oposición frente a este gobierno. Ahora bien, palabras finales, Mario, para ir terminando, digamos, tu intervención y agradecerte de antemano tu participación. Bueno estar acá, la verdad que un poco nervioso porque usualmente cuando a uno lo convidan es para un tema en específico, pero hemos tocado diversidad de temas y había que saber un poco de todo. Positivo porque se enriquece, digamos, la conversación, pero difícil en el sentido de que hay que manejar cifras, pasarse de un tema a otro. Y si me puse nervioso en algún momento y titubeé, pues las disculpas del caso. No estoy tan acostumbrado, digamos, a este tipo de interacciones, pero sirven de fogueo, ¿verdad? Sirven de fogueo para la práctica política, para el intercambio de ideas, donde usualmente uno lo hace. Por ejemplo, yo lo hago en TikTok y no tengo a alguien que esté respondiendo en vivo o que tenga argumentos sólidos para algunas posturas, o al hablar
en TikTok, me informo muy bien de algún tema y pues lo hago, pero en este caso que era diversidad de temas, que hay otras personas u otras personas que están preguntando, digamos, sí, dificulta. Sigan estudiando. Gracias por la invitación. Cualquier cosa, sabes que puedes contar conmigo. Y bueno, yo también estoy transmitiendo desde TikTok y aquí hay gente que está, que está comentando también y me preguntan que quién sos vos. Entonces, Bueno, muchas gracias. Yo, gracias bueno, a los que para se quedaron y el mundo bueno, del un TikTok, fuerte abrazo. para el mundo del Perdón. TikTok, saludos desde también la plataforma del Facebook Live de la generación del buen gusto musical, porque hoy les voy a lanzar Chile un poquito a los amigos de TikTok. Yo soy de la generación quizás del Facebook, pero somos de la generación del buen gusto musical, donde tenemos de fondo, oigan bien, un buen rockón, y no el perreo de esta generación, pero sí, mi nombre es Raúl Martínez, Logan Kempo, pues yo también tengo un TikTok y les agradezco por haber participado y precisamente ser importante con los argumentos e intercambios. Culmino con leer a Anna Fisher. Pienso que es muy importante la conciencia política y Pacas, casi como un reto. Gracias, camarada, por los temas de hoy. Un abrazo y nos vemos en la calle. O sea, dejemos de hablar paja y vayamos a la lucha social. Daniel Salazar, saludos, Daniel. Un gustazo Así también. es. Bueno, compañeros y compañeras, amigos y amigas, mundo amplio del aspecto ciberdigital de las redes sociales. Muy buenas noches y pásela bien y pórtese mal.